Juan Esteban Valenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en la región. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Porque vaya noches de calor, ¿eh? Sí, bueno, dentro de lo que cabe, con esta situación cuesta conciliar el sueño, sí. Pues vamos a seguir, nos va a costar en los próximos días también seguir conciliando. Sí. Bueno, vamos a ver, este episodio de calor, esta ola de calor que estamos sufriendo a partir de mañana será el último día, nos va a dar una tregua. Pero eso, va a ser una tregua porque parece que a partir de la semana que viene vuelven a subir las temperaturas, especialmente las temperaturas diurnas, pero las temperaturas nocturnas se mantienen altas. Entonces, digamos que no hay tiempo para que se pueda refrescar, porque además las noches son cortas también, para que se pueda refrescar el ambiente y podamos tener un descanso más cómodo, ¿no? Durante la noche. ¿Cómo se hacen esas previsiones de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, hoy se dice se va a alcanzar 40, 41 grados, aviso naranja, en la Vega Media. ¿Qué cálculo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide esa temperatura a priori, ¿no? Sí. Luego a posteriori, evidentemente, para eso están ya los termómetros. Bueno, pues tenemos distintos métodos de predicción de temperatura. Por un lado están los modelos numéricos de predicción de toda la vida del tiempo. Ahora estamos trabajando con modelos con una resolución bastante alta. Estamos hablando del modelo Harmony, que tiene una resolución de 2,5 kilómetros. Pero además de estos modelos numéricos de toda la vida, también se utilizan otros procesos de ajuste. Digamos, una vez que sacamos el dato del modelo, ajustamos, por ejemplo, por altura, ajustamos en función de las desviaciones de días anteriores en esa estación, y de esa forma se obtienen unas predicciones de temperaturas extremas, tanto de máximas como de mínimas, más ajustadas a lo que se está observando, y de hecho mejoran tanto la predicción directa del modelo, numérico, como otro tipo de predicciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, básicamente son esos los métodos, es decir, directamente del modelo y ajustes con esos datos directamente del modelo. Cuando se establece una máxima, se dice, son 40, hoy 40, 41 grados, es lo que se espera hoy, por ejemplo, aquí en Murcia, a la sombra, ¿se dice? Sí, no? Sí, a la sombra. Efectivamente, todas las temperaturas que las que nosotros trabajamos son temperaturas que no, supuestamente, no se pueden medir o no se miden directamente al sol. Porque si se midiesen directamente al sol, la radiación solar, provocaría una desviación en esa temperatura, puesto que realmente estaríamos midiendo la temperatura de la estructura del sistema propio de medida, ¿no? Entonces tiene que ser un sistema a la sombra, con un abrigo, lo que se llama un abrigo meteorológico, y orientado hacia el norte para que directamente no le dé el sol. Y a una determinada altura también. Es decir, todo eso son una serie de normas o recomendaciones que establece la Organización Meteorológica Mundial para realizar las medidas, no solo de temperaturas, sino de otro tipo de variables meteorológicas, para que sean comparables de unos sitios con otros, etcétera. Estamos viviendo estas olas de calor, bueno, aquí en la región de Murcia, en el sureste, estamos más acostumbrados, en el sur peninsular, pero hay menos costumbre, son unas olas de calor que esta, la que viene, la que ha pasado, han sido dos ya, han afectado a la mitad norte peninsular, a países incluso centroeuropeos que no están acostumbrados a estas altas temperaturas. Yo he leído, Juan Esteban, que dicen el anticiclón de las Azores que se ha vuelto un poco caprichoso, está un poco rebelde este año. Está rebelde. Bueno, pues efectivamente, como comentábamos antes, al inicio, a micrófono cerrado, los anticiclones son los sistemas de presión que de alguna forma regulan las condiciones meteorológicas que tenemos en un momento dado y en una determinada zona, ¿no? Y lo que se está observando en estos episodios de olas de calor son sistemas de altas presiones que se están extendiendo de forma anormal en el sentido de que llegan más hacia latitudes más altas de lo que llegaban habitualmente, y además tienen una persistencia durante días o incluso semanas. Entonces, con estas dorsales o altas presiones, en este caso no tiene por qué ser el anticiclón de las Azores, un anticiclón, un sistema de altas presiones centrado sobre gran parte de Europa, en esta época del año provoca estabilidad, provoca lo que es descenso de masas de aire, lo que llamamos subsidencias a gran escala, que al fin y al cabo también intensifica o incrementa la temperatura, y provoca estabilidad, es decir, ausencia de nubes, y por tanto temperaturas más altas, porque llega más radiación al suelo, etcétera, que si no se produjese o no se
tuviese esa situación de altas presiones. Es lo que también ahora se está denominando domo o dorsal térmica, o en fin. Cúpula, también hemos utilizado los medios a veces. Efectivamente. ¿No? Y eso es lo que estamos observando, que parece que ocurre cada vez con más frecuencia y que normalmente viene asociado a estas olas de calor, que efectivamente ya no solo afectan a España, sino que afectan pues, a otras zonas de Europa donde efectivamente no tienen esa adaptación que tenemos, por ejemplo, en el sur de Europa, y que lógicamente pues, los impactos son mayores en esas otras zonas. También en los últimos tiempos, no sé si es la percepción o está demostrado estadísticamente, estamos asistiendo a más intrusiones de polvo africano. Se habla de que este fin de semana otra vez podemos tener también esa posibilidad, ¿no?, de que llegue. Sí, bueno, efectivamente, lo que parece ser es que como consecuencia del cambio climático antropogénico, es decir, la entrada en la atmósfera de gases de efecto invernadero, se están produciendo cambios en los patrones de circulación atmosféricos. Y uno de esos cambios es lo que se llama la célula de Hadley. La célula de Hadley es un sistema de circulación que hace que en las zonas de los próximas al Ecuador, las zonas entre zonas tropicales, subtropicales, haya ascensos de masas de aire, porque ahí es donde más radiación se recibe en la superficie terrestre. Se producen esos ascensos y esas masas de aire luego se desplazan hacia latitudes más altas, tanto hacia en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero a cierta distancia vuelven a descender las masas de aire en las zonas donde se sitúan, por ejemplo, los anticiclones subtropicales, las zonas donde se encuentran los grandes desiertos, ¿no? Esa célula, que es la célula de Hadley, parece que tiende a extenderse hacia el norte, de forma simétrica en los dos hemisferios, ¿no? Y eso sí que podría estar relacionado con un aumento de las intrusiones de polvo sahariano, porque es que además el desierto del Sáhara también está aumentando en su extensión, o sea que tenemos un poco los dos, la zona fuente del polvo sahariano, que es el desierto, claro, se está extendiendo. Y lógicamente parece, aunque es verdad también que no tenemos series lo suficientemente largas de datos, de medidas de intrusiones de polvo, de concentraciones de polvo, que nos permitan hacer un análisis estadístico, riguroso en cuanto a estas intrusiones que nos al final pongan de manifiesto ese aumento. Pero sí que posiblemente esté relacionado con eso que comento de la ampliación de la célula y el aumento en la zona fuente, que es en este caso el desierto del Sáhara. Todo esto del cambio climático, Juan Esteban, está haciendo todo más volátil. Antes teníamos quizá una previsión de un invierno cálido o frío, de una época de primavera con más o menos lluvias. Todo esto ahora parece como que se está mezclando en una especie de coctelera donde de repente unas lluvias torrenciales aparecen en una época del año donde no es usual o no era usual hasta entonces que se presentaran, o episodios de calor en épocas fuera de temporada, o incluso veranos un poquito más fríos que arrancan con temperaturas más bajas. Nos da esa sensación, ¿no?, como de que todo se está como revolviendo. Sí, bueno, vamos a ver, tenemos dos, hay más, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, el cambio climático lo que está provocando es un aumento en la variabilidad, es decir, el desorden, por así decirlo, atmosférico parece como que es mayor, ¿no? Es decir, pues hay una mayor variabilidad. Digamos que si imaginásemos una especie de campana de Gauss, donde los valores más probables están en la zona central, bueno, pues esa campana tiende a abrirse. Por tanto, hay una mayor variabilidad. Pero además de eso, vamos hacia un clima más cálido. Un clima más cálido tiene unas implicaciones bastante importantes. ¿Por qué? Pues porque estamos introduciendo en la atmósfera más energía. ¿Cómo introducimos más energía? Pues al aumentar la temperatura, la atmósfera tiene más capacidad para contener vapor de agua. El vapor de agua es el combustible de la atmósfera. Y al tener más combustible, más vapor de agua, digamos que esos intercambios de energía son mayores. ¿Por qué? Pues porque el vapor de agua, cuando se condensa, pasa a líquido, o se congela, pasa a sólido, desprende energía. Entonces estamos inyectando más energía en la atmósfera por estar un poquito más caliente. Entonces tenemos esos dos efectos, una mayor variabilidad y una mayor, por así decirlo, no sé si mayor explosividad o que los fenómenos sean más extremos como consecuencia de ese incremento de energía que estamos metiendo en la atmósfera.
Se habla también que estamos entrando en una temporada del Niño, como ese fenómeno meteorológico global. Bueno, ahora se habla del superniño, y antes Juan Esteban también fuera de micrófono decía, bueno, pues ese término lo estamos acuñando en los medios de comunicación, es un fenómeno que afecta a las corrientes en el Pacífico, y hasta ahí, yo ya me pierdo. Vamos a explicar un poco el bueno, fenómeno. Efectivamente, el Niño tiene es un fenómeno, digamos, oceánico, pero que tiene una repercusión en la atmósfera a través de lo que se conoce como el Niño Oscilación Sur. Y en definitiva se trata de unas anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial, dependiendo de cuánto alcancen, de qué valor alcancen esas temperaturas en la superficie del agua del mar en esa zona, pues tendremos que hablar de un Niño más intenso o menos intenso, pues está hablando ahora de superniños, ¿no? Esto tiene repercusión en distintas zonas del planeta, zonas que incluso están muy alejadas de la zona esa del Pacífico ecuatorial, pues en unas zonas produce sequías, en otras zonas produce inundaciones, parece que los fenómenos meteorológicos pueden ser más extremos en determinadas zonas, y en otras, como el caso de Europa, la península ibérica, parece que la repercusión, bueno, pues no está tan clara, ¿no? Ahí no hay una correlación tan clara entre la ocurrencia del Niño y las condiciones meteorológicas que vayamos a tener en España, ¿no? Lo que sí parece que está claro es que el Niño, un niño muy intenso, al final lo que provoca es que la temperatura del agua del mar, que ya está bastante más caliente de lo que debería como consecuencia de los efectos del cambio climático, aumente incluso un poco más, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos, viendo que las temperaturas en esa zona son más altas de lo normal, en esa zona del Pacífico ecuatorial. En definitiva, a nivel global, lo que suele pasar es que los años con Niño, superniño, como parece ser que va a ser sobre todo finales de este año y sobre todo el año que viene, podrían estar relacionados con una temperatura, un incremento de temperatura a nivel global, a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eso es una especie de, digamos, de intensificar lo que ya tenemos en Niño, es decir, las altas temperaturas, un clima más cálido también a nivel mundial como consecuencia de los efectos del cambio climático. Pero el Niño, superniño, no es un fenómeno que esté directamente relacionado con el cambio climático. Y con el clima aquí en Europa de una forma más colateral. Nos venimos geográficamente y temporalmente a algo más cercano, que son las aguas, ya que estábamos hablando de las temperaturas, las aguas del Mediterráneo, ¿no? Sí. Parece que están más cálidas de lo que deberían estar en esta época del año, y esto, bueno, pues abre uno de los factores, ¿no?, a que se nos pueda complicar el otoño o final del verano en cuanto a lluvias. Sí, vamos a ver, no solamente la temperatura del Mediterráneo, sino la temperatura. El año pasado, por ejemplo, el año 2025, la temperatura media del agua del mar superficial de todas las aguas circundantes de la península y Baleares, bueno, incluida también la zona de Canarias, ha sido una temperatura de 20,1 grados, que es el segundo valor más alto de toda la serie, detrás de la temperatura media de las aguas superficiales de 2023. Es decir, estamos hablando de ahora mismo, el año pasado, bueno, ahora mismo no, el año pasado, del segundo valor más alto. En las zonas del mar Mediterráneo, también el año pasado, pues se registró la temperatura media anual más alta desde al menos 1940. Todo esto son datos de Copernicus, del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Bien, ¿qué pasa ahora mismo en el Mediterráneo? Pues el Mediterráneo ahora mismo se encuentra con una temperatura media entre 26 y 28 grados, que supone una anomalía entre 3 y 4 grados y medio respecto, dependiendo de la zona, con respecto a lo que sería lo normal para esta época. Y hace unos días, hace poco más de una semana, durante el mes de junio, las temperaturas en algunas zonas del Mediterráneo pues llegaron a valores sin precedentes para un mes de junio, valores que serían más propios del mes de agosto, incluso finales de agosto, segunda quincena de agosto, que es cuando la temperatura del mar Mediterráneo es la más alta a lo largo de todo el año. Esto implica que vayamos a tener lluvias torrenciales por esta circunstancia de las temperaturas más altas, con todas las implicaciones que tiene de tipo medioambiental, etcétera. Pues no, directamente no. Ahora, es verdad que es un factor, es un ingrediente que podría potenciar esas lluvias torrenciales, pero claro, necesitamos otros ingredientes más. Siempre decimos lo mismo, es decir, bueno, necesitamos una situación meteorológica que dispare la inestabilidad. Si tenemos esa situación meteorológica que dispara la inestabilidad con este aporte
extra de energía, como comentábamos antes, más temperatura del agua del mar, más temperatura de la superficie del aire en contacto con el agua, pues eso disparará de alguna forma el aporte de vapor de agua y por tanto podrá hacer que las lluvias puedan ser más torrenciales que lo que serían si no estuviese tan alta la temperatura del Mediterráneo. Ese segundo factor es más imprevisible, ¿no? Es decir, que ese segundo factor es más imprevisible. Una previsión más a corto plazo, ¿no? Claro, porque en definitiva la variabilidad en la atmósfera es mucho mayor que la variabilidad en el mar. Ajá. Claro. ¿Cuál una previsión de ese tipo? ¿Con cuántos días de antelación puede llegar? Estamos hablando siempre de pocos días, en torno de varios días, una semana. Ahí ya sí que podemos asegurar que, bueno, dentro, siempre ya utilizando predicciones probabilistas, que tenemos un escenario más o menos probable que pudiera generar una situación de riesgo como consecuencia de las precipitaciones. Al comienzo, un poquito antes del verano, la agencia ya lo aventuró, que íbamos a entrar en un verano más cálido. Estamos ya en pleno verano. ¿Se confirma esa previsión también de lo que nos queda de estación? Pues efectivamente, la última actualización que tuvimos hace unos días, a principios de este mes de julio, hablaba de un trimestre julio, agosto, septiembre más cálido de lo normal, con creo recordar, más de un 70% de que sea más cálido de lo normal. Y lo curioso también es que ese trimestre, julio, agosto, septiembre, en principio en nuestra zona, sobre todo en el cuadrante sureste de la península, va a ser más húmedo de lo normal. Entonces, ¿eso qué significa? Pues puede significar que tengamos episodios de tormentas más frecuentes, porque normalmente en verano llueve con estas situaciones de tormentas, o puede significar que tengamos algún episodio, podamos tener algún episodio de lluvias importantes pues, a finales de agosto, principios de septiembre, que no sería la primera vez que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues esas son las tendencias ahora mismo. La última actualización es temperaturas más altas de lo normal, con un 70% de que este trimestre sea más cálido de lo normal y una probabilidad, creo recordar, del 50% de que este trimestre, julio, agosto, septiembre, sea más húmedo de lo normal, sobre todo en el cuadrante sureste peninsular. No sé si en definitiva, y elevando un poco la vista a las próximas décadas, vamos camino de una estación, sé que hay una estación de lluvias y ahí lo dejamos o ya no. Bueno, este modelo no vale ya. No, en fin. No digo el año que viene. Sino, sí, está claro. Bueno, a ver, en cuanto a las precipitaciones no está claro hacia dónde vamos, porque lo que sí parece que vamos hacia un clima distinto, con episodios más extremos, en todos los sentidos, de temperaturas, de precipitación, de sequías. Las sequías, sobre todo, los efectos de la sequía ya no es que deje de llover, sino que al tener las temperaturas más altas, la pérdida de agua desde el suelo también va a ser mayor, con lo cual los efectos de la sequía también serán más extremos, ¿no? Pero sí lo que sí está observado y analizado es el alargamiento de los veranos. Los veranos en nuestra zona, por ejemplo, ahora duran aproximadamente, en algunas zonas, incluso entre un mes y medio más de lo que duraban pues los años 70, 80. Tampoco hay que irse muchas décadas más atrás. Estamos hablando de que esos veranos le han comido terreno tanto a la primavera como al otoño, especialmente a la primavera. No es simétrico, es decir, se ha comido más terreno de la primavera que del otoño, y si nos fijamos en un mapa de nuestra región, donde más se han alargado los veranos, se está observando que los veranos están siendo más largos, es hacia el sureste, es decir, hacia la zona del litoral, sureste de la región, en torno del Mar Menor y tal, toda esa zona es donde digamos que estamos hablando de veranos pues fácilmente un mes y medio más largos de lo que eran. Pues habrá que estar preparado para ello. Juan Esteban Valenzuela.